Buenos días, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. ¿Vuelvo a decir eso? Sí. Hoy día 11 de abril 2015, soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con 40 años de ejercicio profesional. Los saludo y les deseo muy buenos días, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Debo decirles que trataré sobre los siguientes temas, en donde particularmente hay uno que es muy importante, ya que todos los abogados y todas las abogadas votarán para elegir el representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, una entidad que, de acuerdo con lo que indican los artículos 150 y 154 de la Constitución, selecciona y nombra jueces y fiscales, los destituye y los ratifica. Entonces, quien ocupa el cargo de consejero en representación del Colegio de Abogados es una de las funciones vitales de la Constitución. Por eso hay tanto corrupto juez y fiscal, porque los que llegan al Consejo Nacional de la Magistratura adolecen principalmente de lo que establece el artículo 177, numeral 4 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Uno de los requisitos comunes es tener una conducta intachable, irreprochable. Esto lamentablemente, particularmente en los apristas y fujimoristas, no se da. Una de las razones fundamentales, vitales, de la gran corrupción que vive el Perú es porque los que integran, estoy separando ahora al Tribunal Constitucional, pero ha estado lleno de apristas, de fujimoristas. El Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, tienen el caso de Máximo Herrera Bonilla, que todavía el Congreso no lo puede destituir, porque una miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, la que fue elegida por los profesionales de la enfermería, cuentan pues con esta profesional que adolece pues de irreprochabilidad, porque precisamente ella fue elegida en condiciones ilícitas, tan ilícitas que una fiscal que tenía su proceso penal la liberó de responsabilidad, es decir, de conformidad con el artículo 159 de la Constitución, concordante con la ley orgánica del Ministerio Público, debió haber formalizado denuncia penal contra ella. Pero me imagino, el pacto ese secreto, ella, digamos, determinó no formalizar denuncia penal y consecuentemente le vino su ratificación como fiscal. Ese es de lo peor que tenemos en los altos puestos de la Constitución. Y esto lo vemos, ¿no? Un presidente de la República mentiroso, que tiene un problema penal de delito de lesa humanidad y además delito contra la fe pública por haberle pagado al testigo, ¿no?
ministros de lo peor, o sea, Eleodoro Octavio Mayorga Alba, ¿no? Que tenía que tenía que abstenerse porque había trabajado para la empresa esta Interoil y después para Odebrecht, y entre los dos hay más de 8.000 millones de dólares. ¿Y dónde está el Contralor General de la República, Facuri? ¿Quién lo propuso? El delincuente Alan Ludwig Gabriel García, el expresidente del Perú. ¿Quiénes lo apoyaron? Los de Solidaridad Nacional, o sea, cuyo líder ahora tiene un montón de problemas porque el proyecto Parque Rima lo ha dejado sin efecto y lo ha cambiado por otro. Lo he escuchado hace poco en la radio hablar de los pobres y lo que ha hecho con las 25 hectáreas que ya no van a haber, digamos, en donde la gente iba a tener un medio ambiente, una serie de innovaciones urbanas. Ellos fueron los que votaron por este ineficaz Contralor General de la República, que él llega como una condición de sepulturero para enterrar al muerto, pero no he encontrado nada lo de ANCAS, no he encontrado nada lo de la gestión de Luis Castañeda Locio, no intervino, ¿no? Porque hizo todas las cosas a través de un contrato con la Organización Internacional de Migraciones, que según Castañeda y Curi impedía al Contralor General de la República supervisar, ¿no?, los gastos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en donde el APRA y el fujimorismo ha ingresado como Cambio 90, no sé, yo le decía Cambio 90, nueva porquería, Fuerza Popular ahora, Fuerza 2000, no sé cuál, se van mutando, van cambiando, se van reciclando con la denominación, pero en realidad esta entidad precisamente que protege a todos los litigantes del Perú, a todos los abogados que actuamos bien o a las abogadas que actúan bien, nos encontramos con un Consejo Nacional de la Magistratura de lo peor, que selecciona a los jueces apristas, selecciona a los jueces fujimoristas, selecciona a las juezas apristas, selecciona a las juezas fujimoristas, nombra a estos y no los destituye y los ratifica, o sea, actúa en contra de la función constitucional que ordena que los consejeros de este Consejo Nacional de la Magistratura seleccionen a los mejores, nombren a los mejores, destituyan a quienes han actuado mal en sus cargos de jueces, juezas o fiscales, no ratifique, como les he dicho en el caso de Javier Enrique Mendoza Ramírez, que violó la Constitución cuando se puso al lado del delincuente Alan Gabriel Ludwig García Pérez, que dijo que no procedía el referéndum por la segunda iniciativa legislativa de los fonavistas, ¿no? En contra inclusive de lo que estaba estableciendo el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan ustedes? Con Carlos Messía y Gerardo Eto, por $80.000 de cuota inicial que se les pagó, emitieron una sentencia que permitió que no destituyeran a Roberto Torres, el delincuencial alcalde de Chiclayo, que cobraba cupo por cada obra y se volvió recontra millonario. Inclusive en el caso de su mujer encontraron varios millones
increíble, en joyas, en dinero, en efectivo, y en su casa también. Entonces, ¿y dónde está el Contralor General de la República, el propuesto por Alan García y que salió con los votos de los apristas, fujimoristas y Solidaridad Nacional? Esto es terrible. El Congreso lleno de fujimoristas, lleno de Solidaridad Nacional, llenos del Partido Popular Cristiano, que nunca han defendido al trabajador, al campesino o al pensionista o al pequeño comerciante. Entonces, cada institución constitucional, como el Consejo Nacional de la Magistratura, como por ejemplo el Congreso, lleno de ratas del fujimorismo y del aprismo, ¿no? De Solidaridad Nacional, como ese médico que era el segundo líder de Solidaridad Nacional, que se le encontró que su mujer trabajaba y lo que es más grave, no lo hacía y percibía. Hubo un proceso y al final no le pasó nada, y creo que ahora está asesorando a uno de los de Solidaridad Nacional, porque para eso sirven, para ayudarse a ellos. No les llega absolutamente nada, porque el Contralor General de la República no cumple su función, los congresistas también. Entonces, el Poder Judicial, no todos los jueces o juezas son corruptos, pero hay una cantidad terrible de apristas y fujimoristas que deben de salir con el nuevo gobierno que se tiene que instalar el año 2016. Fiscales, ¿cómo es posible que esté pendiente de resolución la situación de los fiscales de la Nación, Carlos Ramos Heredia y el otro José Antonio Peláez, que están metidos, que están sumergidos, no puedo decir que están metidos hasta el cuello, están sumergidos en el problema de César Álvarez, de Centralita? Y no solamente eso, no han iniciado proceso penal por el peculado, o sea, por recibir dinero del Estado, los 4 hijos de Fujimori, por Dios. Entonces, es decir, hay una corrupción, una cantidad de corruptos en el Perú que hace que los casos más evidentes en donde se ha violado el derecho de un peruano o de una peruana, las sentencias no salen. Y si por ejemplo ha habido un caso penal, el Ministerio Público no formaliza denuncia penal. ¿Por qué razón? Porque los operadores del derecho son apristas, los jueces, los fiscales son apristas, y los miembros del tribunal, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura también. Maesono es uno de ellos, por ejemplo. Bonilla, Herrera Bonilla es otro, por citarle 2 ejemplos. Entonces, ahora estamos en la cuestión esta de que los apristas, como ha sucedido como el caso de Jorge Lozada Estamburi, que fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura e hizo ingresar a toda esta cantidad de ratas apristas y de fujimoristas, o de Edmundo Peláez Bardales, hermano del fiscal de la Nación, por Dios. Yo les conté que cuando yo postulé al cargo de vocal de la Corte Suprema, ese día casi todos los postulantes habían llevado unas tremendas maletas con libros de consulta, con libros para poder aprobar el examen, por Dios. Y yo le dije a Fernando de la Flor y a Maximiliano Díaz Cárdenas, Maximiliano, me acuerdo, yo les grité, le dije, oiga, estos han venido con libros, y ¿saben ustedes en qué condición aprobó su cargo de fiscal de la Nación? En esa oportunidad, en donde nos daban a cada postulante
un cuarto o un salón, mejor dicho, con un digitador. O sea, uno abría había una pregunta sobre qué cosa era, por ejemplo, ¿cómo le podría decir? La diferencia entre resolución y rescisión, y ahí tenía el libro, uno iba al libro y ¡pum!, sacaba la respuesta. En esas condiciones aprobó. ¿Quiénes estaban en el Consejo Nacional de Magistratura? Edmundo Peláez Bardales, Mansilla, apristas. Por eso le conviene al APRA llenar estos cargos constitucionales con su gente, para que no les pase nada, para que una jueza, ¿no? O un juez que emite resoluciones en contra de los hechos probados en el proceso, en contra de lo que dice la ley, ¿no? Cuando sube la denuncia, simplemente la declaran improcedente. ¿Saben lo que dicen? Que en realidad no se puede afectar la independencia jurisdiccional al emitir la resolución. ¿Qué tal raza, por mi madre? ¿No? Entonces, ¿para qué diablos están ahí como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Entonces, yo les voy a indicar que una muestra de lo que son los apristas es los procesos que hay contra este delincuente expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, por el caso del BTR, o sea, ¿se acuerdan de los petroaudios? El caso de los colegios emblemáticos, en donde se consideró como colegio emblemático el Estadio Nacional, y de 2 billones ha subido a 200 millones, y el Contralor General de la República propuesto, fue a Curi por Alan García Pérez y por los apristas, fujimoristas, Solidaridad Nacional. ¿Ustedes creen que ha hecho algo? Ni hablar. Una vez que la prensa ha denunciado, ahí recién entra a tallar. Es increíble, ¿no? O sea, no tiene un control, y la ley orgánica de la Contraloría General de la República establece una serie de normas precisamente para que haya un control anticipado, no posterior. Ahora postula Fernando Alberto Calle, es miembro del Tribunal Constitucional, que votó con los otros apristas, Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía, que Alan Ludwig Gabriel García Pérez no cometió delito de lesa humanidad en el caso de las muertes de los presos en el Frontón, a quienes se les mató de la manera más deliberada, más exprofesa, más a propósito, más intencional que pudiera haber. Es más, a mí me acuerdo que el que fue asesinado por el grupo que comandaba Agustín Mantilla, Rodrigo Franco, me llevó a mi estudio Manuel Febre Flores, me acuerdo, me dijo: Javier, te entrego el decreto supremo, que habían pocos, en donde después de haber matado a los presos en el Frontón, salía un decreto supremo, ¿no? Aprobando el ingreso de las Fuerzas Armadas. Increíble, por Dios. A él, justo a los 2 días o al siguiente día de haberme entregado, fue encontrado por la herradura, muerto por el comando Rodrigo Franco. Saben que Fernando Alberto Calle es recontra amigo de Agustín Mantilla, el que recibió $30.000 de Montesinos, de Vladimiro Montesinos Torres, ¿no?
Y además debo decirles, ¿no? ¿Cómo será la calidad de actuación de este ex miembro del Tribunal Constitucional? Que en mi caso, por ejemplo, que me quitaron 2 veces de manera arbitraria mi teléfono y lo cambiaron, porque justo en mis programas yo siempre he señalado que cómo era posible el monopolio de Telefónica del Perú. Era inadmisible si precisamente la Constitución rechaza los monopolios, y sin embargo, por Alberto Fujimori había un monopolio terrible concedido que con las pifias, con las repulsas, ¿no?, con la reprobación del pueblo peruano, acuérdense que produjo la pérdida de 300.000 familias precisamente porque subieron terriblemente los servicios de telefonía en el Perú. Entonces, yo, ante esta situación de haber perdido mi teléfono, y lo que es más grave, yo no me enteraba hasta que me decían, oiga, hemos llamado a su teléfono y aparece una grabación que ese teléfono 4330879 no existe. Primero fue en noviembre, cuando yo pagaba más de 700 soles mensuales, era cliente preferente de Telefónica, pero perdí muchos clientes porque los abogados somos como los médicos, ¿no? Por ejemplo, usted tiene un problema en la columna, que no puede caminar, de inmediato acude a un neurocirujano. Cuando usted tiene un problema de carácter tributario, penal, civil, administrativo, yo domino todo porque recorto el peruano desde el año 1968 hasta ayer, porque hoy día no he podido ir a mi estudio. Entonces, yo les digo, ¿cómo es posible, ¿no?, de que de esta forma me haya quitado el teléfono 2 veces Telefónica del Perú? Inicié una acción y el juez del 57 Juzgado Civil, ante una demanda mía de indemnización por daños y perjuicios, particularmente por concepto de lucro cesante, porque me impidió tener varios clientes, perdí en las 2 oportunidades, perdí muy buenos clientes que yo los tenía, y me dijeron, lo hemos tratado de localizar, pero no, su teléfono, había una grabación que nos decía, este teléfono no existe. Se determinó fundada en parte, me tenían que pagar 15.000 desde el año 2004, y eso está para la firma de un vocal supremo ahorita en la Corte Suprema. Imagínense, el caso es de que subió a la segunda sala presidida por un Soller aprista. Este Soller aprista es el mismo que, presidiendo la sala superior, determinó la nulidad de los actos congresales de la comisión presidida por Sergio Tejada. O sea, donde están los apristas se destruye la seguridad jurídica. Es un nido de corrupción terrible. ¿Y por qué razón? Porque yo, uno de los fundamentos que acompañé era que precisamente yo, en mi programa, aparte de Telefónica, salió un artículo mío el 16 de agosto de 1991, un expresidente Mendaz, en donde uno de los puntos que yo desarrollo, porque yo soy inspector de impuestos, he sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en los programas de Ciencias Contables y Derecho, yo expuse ahí que era falso el documento que había presentado el presidente de esa oportunidad, Alan Rubio y Gabriel García Pérez, de que 50 intis nada más era la cotación del impuesto a la renta. Yo establecí que ese documento era totalmente falso. ¿Por qué razón? Porque en esa oportunidad se le estaba acusando de tener, digamos, una desproporción entre sus bienes y lo que él había percibido
como congresista, como presidente, etcétera. Entonces yo señalé esto. Como este era aprista, seguramente se mortificó y dijo una mentira, que yo en un contrato de financiamiento anterior, en mayo del 2003, había facultado a Telefónica a cambiarme mi teléfono, a quitarme mi teléfono. Y la mentira más grande que pudo ser es porque yo nunca firmé ese contrato. ¿Me entienden ustedes? Entonces, yo interpuse el recurso de casación correspondiente y la Sala de Derecho Civil de la Corte Suprema, presidida por este presidente Víctor Ticona Postigo, el que ha obtenido de manera increíble su calidad de doctor, es decir, por Dios, en otra oportunidad les voy a detallar las condiciones de reprochabilidad en que ha conseguido su título de doctor este presidente del Poder Judicial, que declaró improcedente mi recurso a casación, pese a que yo manifestaba que cómo era posible que esa sentencia, que había revocado la sentencia del juez del 57 juzgado civil, que determinaba que mi demanda era fundada en parte, la revocó y yo tenía que pagarle las costas y los costos a Telefónica del Perú, porque según el contrato, miren que yo pido en noviembre del 2003 de que, como no me habían pagado algunos clientes, ¿qué es lo que pasa con el abogado? Entonces se me había juntado 2 recibos, entonces pedí un financiamiento como lo había pedido en mayo, y estando en esa situación, de repente me quitan el teléfono. Yo reclamo y me lo reponen, pero perdí varios clientes. Exhibí inclusive mi declaración de impuesto a la renta del 2004 y después del 2003, y después no pude presentar mi declaración porque no llegué al mínimo, imagínense ustedes. Entonces con eso yo estaba demostrando que se me había lastimado, ¿no?, digamos, mis ingresos, precisamente porque mis clientes se fueron y buscaron a otros abogados. Entonces el fallo, la sentencia de la Corte Suprema de la Sala Civil, presidida por este actual presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, ¿no?, me declaró improcedente. Entonces yo inicié un proceso de amparo. ¿Quiénes integraban el Tribunal Constitucional? Fernando Alberto Calle. Escuchen lo que dice esta resolución del Tribunal Constitucional, expediente número 00449-2010, Lima, 23 de agosto de 2010. Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Javier Ojeda Cifuentes contra la resolución de fecha 19 de agosto del 2009 a foja 77 del cuaderno de apelación expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo. O sea, al presentar yo mi demanda de amparo, en los 2 niveles me la declararon improcedente. Entonces llega al Tribunal Constitucional y sigo atendiendo a que con fecha 6 de noviembre del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales integrantes de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores Ticona Postigo, Solís Espinosa, Palomino García, Castañeda Serrano y Miranda Molina, solicitando que se deje sin efecto la resolución de fecha 18 de agosto del 2008, que desestimó su recurso de casación. Sostiene que interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la empresa Telefónica del Perú, la cual fue estimada en primera instancia, decretándose que se le pague el monto de $15,000 soles por concepto de lucro cesante en el ejercicio profesional,
pero que una vez apelada fue desestimada, decisión que a su entender vulnera sus derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la legítima defensa, toda vez que se sustentó en una afirmación falsa, esto es, que su contrato de financiamiento suscrito con la empresa autorizaba el cambio o la pérdida de su número telefónico 4330879, falsedad que fue ratificada por la Sala Suprema al desestimar su recurso de casación. Miren, lo más grave, y después ya continúo con el texto, es de que yo, si ese contrato en que se apoyaba para revocar la resolución del juez del 57, juzgada hecha por el condenado Soller, que un día casi le mete un puñete, por Dios, porque nos encontramos en el ascensor, cuando que alguien gritó, yo dije, el colmo sería que usted fuera aprista, y un abogado dijo, él es aprista. Por eso es que le juro que Dios y mi padre me inhibieron de eso, porque le iba a arrancar la cabeza, por Dios. Entonces, ¿cómo sería que yo desde mayo de 2003 yo seguía conservando mi teléfono? Una prueba inequívoca de que yo nunca faculté a Telefónica del Perú a quitarme mi teléfono. Prosigo, que con resolución de fecha 24 de noviembre del 2008, la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que en autos se evidencia básicamente el cuestionamiento al criterio jurisdiccional adoptado por el colegiado emplazado, al pretender que se valore el hecho de que la empresa le había retirado en 2 oportunidades su número telefónico 4330879. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que los agravios alegados cuestionan el criterio adoptado por los órganos jurisdiccionales en la resolución cuestionada. O sea, la misma posición de Fernando Alberto Calle Hayen. ¿Creen ustedes que un tipo así, aprista, de esta naturaleza jurídica como la de Alberto o Fernando Alberto Calle Hayen, va a nombrar, va a seleccionar y va a nombrar a jueces, juezas o fiscales correctos? No, va a nombrar a los apristas, a los jueces, a las juezas, a los fiscales que postulan que son apristas, que han llenado de corrupción y de corruptos el Perú. Sigo, que este Supremo Colegiado ha establecido que nuestra Constitución no solo ha previsto una protección a los agentes económicos, sino que expresamente declara que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, artículo 65, de modo que si bien protege a los agentes económicos, con igual énfasis protege al individuo generador de demanda, es decir, al consumidor o al usuario. Entonces, prosigo, porque en realidad el problema mío era que también se había afectado la debida motivación. ¿Cuándo es la debida motivación? Cuando los hechos que se están exponiendo a la resolución son totalmente falsos. Más aún, se afectaba el debido proceso y la tutela jurisdiccional, que están explicitados en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, en el sentido que convergen en que las resoluciones que emiten los jueces tienen que ajustarse a derecho. ¿Por qué razón no se ajustaban a derecho? Porque se afectaba el principio que está en el artículo 122 de congruencia, el principio de congruencia, o sea, que debe haber una correspondencia entre los hechos probados en el proceso y la resolución. Y aquí no se había probado que yo había firmado el contrato en primer lugar de mayo de 2003. Además no tenía nada que hacer, porque a mí me habían quitado en noviembre del 2003, donde yo tenía mi teléfono. Entonces, aquí sigo en el punto 4 de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que de la demanda y de sus anexos se desprende que el tema planteado sí resulta de relevancia constitucional
en vista de que aborda un asunto íntimamente vinculado con el derecho de protección de los consumidores y el problema económico-social del abuso de la posición contractual dominante de los proveedores, el cual viene expresado muchas veces en la modificación unilateral de los acuerdos previamente pactados con el consumidor, lo que de darse resultaría una arbitrariedad. Por tanto, se deben revocar las decisiones impugnadas, ordenándose su admisión a trámite con audiencia a los demandados y de la empresa Telefónica del Perú, centrando el debate constitucional en la verificación sobre el financiamiento suscrito entre la empresa y el recurrente y si éste autorizaba el cambio o la pérdida de su número telefónico 433-0879. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional resuelve con el voto singular del magistrado Calle Hayen, que se agrega revocar las resoluciones de fechas 24 de noviembre del 2008 y 19 de agosto del 2009, debiendo la Sala Superior admitir a trámite la demanda y pronunciarse sobre el fondo del asunto, teniendo en cuenta lo acotado en el fundamento 4 de la presente resolución, es decir, verificar sobre el financiamiento suscrito entre mi parte y Telefónica, y si yo autorizaba el cambio de la pérdida de mi número telefónico 433. ¿Qué dice el condenado voto singular del magistrado Fernando Alberto Calle Hayen? Aprista, con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el siguiente voto singular con las consideraciones siguientes. Primero, que con fecha 6 de noviembre del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo solicitando se deje sin efecto la resolución de fecha 18 de agosto del 2008, que desestimó su recurso de casación. Sostiene que interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la empresa Telefónica del Perú, la cual fue estimada en primera instancia decretándose que se le paga el monto de 15.000 nuevos soles por concepto de lucro cesante en el ejercicio profesional, pero una vez apelada fue desestimada, decisión que en su entender vulnera su derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional y a la legítima defensa, toda vez que se sustentó en una afirmación falsa que su contrato de financiamiento suscrito con la empresa autorizaba el cambio o la pérdida de su número telefónico 433-0879, falsedad que fue ratificada por la Sala Suprema, o sea, la Sala Civil, al desestimar su recurso de casación. Esta la presidida por Víctor Ticona Postigo. Segundo, que con resolución de fecha 24 de noviembre del 2008, la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que el demandante pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por el colegiado emplazado al pretender que se evalúe nuevamente el hecho de que la empresa le habría retirado en 2 oportunidades su número telefónico 433-0879. A su turno, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República confirma la apelada por considerar que los agravios alegados cuestionan el criterio adoptado por los órganos jurisdiccionales. Tercero, que el voto en mayoría, en opinión de que respetuosamente no comparto, consideren su considerando 4 in fine en que se deben revocar las decisiones judiciales impugnadas, ordenándose, entiendo, que se admita a trámite la demanda de autos, centrando el debate constitucional en la verificación sobre el financiamiento suscrito entre la empresa y el recurrente y si éste autorizaba el cambio o la pérdida de su número telefónico, lo cual a mi criterio no tiene relevancia constitucional y por lo demás ya fue dilucidado por las instancias jurisdiccionales en la vía ordinaria, que es oportuno subrayar que el proceso de amparo en general y el amparo contra resoluciones en particular no pueden constituirse en mecanismos de articulación procesal de las partes mediante las cuales se pretenda extender el debate de lo resuelto en el proceso anterior. Este tribunal ha señalado de manera reiterada que el amparo contra resoluciones judiciales requiere, pues, como presupuesto procesal indispensable, la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de la persona que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido, artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional. En razón de ello, la demanda debe ser desestimada. Por estas consideraciones, el suscrito, o sea, Fernando Alberto Calle Hayen, es de la opinión que se debe declarar improcedente la demanda de autos. Ustedes deben saber que con este magistrado del Tribunal Constitucional me hace pensar
es decir, con una distancia cósmica terrible, lo que a Jesucristo un día que va a resolver el problema de la enfermedad de alguien que le pedía, ahí los fariseos le dicen: oiga, usted no puede trabajar el sábado, el domingo. Me imagino que es lo mismo, ¿no? Usted no puede interponer un recurso de amparo, porque eso ya ha sido resuelto por las instancias jurisdiccionales de la Corte Superior y de la Corte Suprema. Oiga, esa resolución miente, de la segunda sala civil de la Corte Superior de Lima, presentada por Soller, presidida por Soller. Esa resolución que yo le interpuse un recurso de casación con la Sala Suprema Civil Transitoria, presidida por Víctor Ticona Postigo, así rapidísimamente me declaró improcedente. ¿Cómo es posible que con estos operadores del derecho de lo peor, este magistrado del Tribunal Constitucional diga: no, debe haber una resolución in limine, o sea, en donde no se admita la demanda, porque dice esta barbaridad, porque se requiere como presupuesto procesal indispensable la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de la persona que comprometa seriamente su contenido constitucional protegido. Oiga, el artículo 139, numeral 3, establece la obligación al Poder Judicial de que cuando se afecta el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, que converge en que las resoluciones tienen que respetar el principio de congruencia, o sea, que las pruebas decidan quién tiene la razón. Yo probé que ese documento de mayo de 2003 ni siquiera era válido porque yo no lo había firmado, y sin embargo con esa mentira se revocó la sentencia del juez del 57 Juzgado Civil, que declaró fundada en parte mi demanda y ordenó que Telefónica del Perú me pagase $15,000, que hasta ahora está por la firma de un vocal de la Corte Suprema. Imagínense, más de 11 años para un hecho evidente. Esta es la porquería de administración de justicia creada por los apristas en el Perú, con jueces, juezas y fiscales apristas, fujimoristas de lo peor. Entonces es importante que me escuchen, y voy a hacer que este programa sí salga, porque he tenido problemas con el anterior, que no he tenido internet, que ha sido la razón por la cual el programa 61 que he hecho acá en Radio Máxima el sábado 4, no he podido subirlo a YouTube, porque no venían los de Telefónica a ayudarme en este problema. Entonces eso es lo que hay en el Perú, que tenemos que cambiar, por Dios. O sea, es lo que yo les digo. Ustedes quieren que se mantenga este statu quo de un poder judicial de lo peor, un ministerio público de lo peor, ¿no? En donde las resoluciones de los juzgados y de las fiscalías son en contra de lo probado en el expediente penal. Yo he tenido ahí un caso en la sala superior de la fiscal superior Sonia Chávez, que yo nunca pensé, ¿verdad? Simplemente se impide que una abogada que ha cometido delito, no sea procesada penalmente. Verdaderamente en su primera resolución de la queja sí dijo que se
se declara fundada la queja y consecuencia se ordena a la Fiscalía a que prosiga las investigaciones. ¿Por qué razón? Porque había un elemento importantísimo que iba a decidir si ella era responsable o no, pero simplemente no se ha efectuado esa investigación y se archivó definitivamente la denuncia. Entonces, yo le digo, ¿cómo es posible que ustedes puedan elegir a un abogado de la calidad de este aprista, Fernando Alberto Calle Hayen? Ya les he dicho que ya tiene digamos, una resolución donde él participó con otros apristas, Vergara Gotel y Carlos Mesías, que declararon que Alan García no ha cometido delito de lesa humanidad. Murieron cientos de personas en el frontón. Inclusive hay un testigo, porque uno de los testigos que se le creyó muerto porque le echaron todos los cadáveres, ¿no? Después, cuando las condiciones habían variado, ¿no? Salió, imagínense, de esa situación nauseabunda de estar con todos los que lo apachurraban ahí de los cadáveres. Salió y él dijo pues las condiciones en que estaba ahí, Mantilla y todo lo demás, el recontra amigo de Fernando Alberto Calle Hayen. No puede. Si ustedes quieren cambiar o iniciar el cambio en el Perú, no pueden elegir a un abogado aprista como que es Fernando Alberto Calle Hayen. También yo les debo decir que hay otros que están siendo cuestionados, otros postulantes a miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo les digo por lo siguiente, de que, por ejemplo, hay un conflicto de intereses con el que se presenta, que es el dueño de Egacal. Esto es inaceptable. O también la Monge, no me acuerdo muy bien, yo tenía acá, quisiera encontrarlo, hay una, creo que acá ya lo encontré, acá de la República es donde yo saco, dice Guido Águila tiene una escuela para jueces. No puede ser, pues. Esto habla de que este postulante es recontra tachable desde el punto de vista de su calidad moral. Es recontra reprochable. Este postulante afecta directamente el artículo 177, numeral 4 del texto único ordenado de la Ley del Poder Judicial, que exige como requisito indispensable la conducta intachable. Después, esta otra postulante, Ruth Monge, ha trabajado con Fernando Ceballos, ¿no? Acá dice que en 2005, cuando se desempeñó como jueza del cuarto juzgado penal de Lima, fue investigada por la OMA debido a que su nombre apareció entre los correos electrónicos recibió Lupe Ceballos González, hermana de Fernando Ceballos. En los mensajes electrónicos, esta Monge solicitaba pasajes y descuento de la empresa Aerocontinente en favor de magistrados. Me hace acordar como ese presidente de la Corte Superior, Alberto, no sé cuántos, me acuerdo, que pedía a Fernando Ceballos pasaje para los miembros del Poder Judicial. Por Dios que yo creo que estos dos. Otra cosa también que quería decirles,
no puede ser. Ahora sí, ya una vez conversé con Mario Moretti Pachas, que lo conocía porque yo tenía mi estudio junto con el de Roy Freire. Y una vez le dije, oye, verdad que yo estoy decepcionado de Roy Freire porque defiende a narcos, y el hijo también a Sánchez Paredes, a César Catallo Porras. Es decir, me dice, no te acepto, me tienes que aceptar, le dije, y dile. Y una vez me miró el doctor Roy Freire, al que yo lo respetaba terriblemente, pero me miró y yo le dirigí una mirada torva. Primera vez que con la mirada le faltaba el respeto a mi profesor de Derecho Penal. Yo le tenía mucho respeto, pero con lo que he sabido, y su hijo fue abogado del cobardón de este presidente que tenemos, Moisés Ollanta Tazo, que verdaderamente se comprometió a defender, y ya he visto que también a los de Islay les prometió que los iba a defender igual que los de Conga, y ha hecho lo contrario, por Dios. No puede ser que un decano del Colegio de Abogados, que es especialista en penal, ¿no?, diga que el Congreso va a cometer delito de abuso de autoridad. Esto es uno de los peores crímenes que puede haber, porque el texto del artículo 376 del Código Penal es sumamente claro: abuso de autoridad. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete o ordena en perjuicio de alguien un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Es increíble. ¿Por qué razón? Porque el artículo 97 de la Constitución dice: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecta a la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Usted sabe que el artículo 102 de la Constitución, en su numeral primero, ordena que el Congreso tiene por finalidad, por objetivo principal, velar por el cumplimiento de la Constitución y realizar investigaciones de cualquier persona. Y sin embargo, sale este decano del Colegio de Abogados, Mario Moretti Pachas. Por eso, en una oportunidad, cuando conversé con él y le dije la actitud que se estaba realizando por Ollanta, motivo por el cual me impelió a mí a dirigirle una carta al señor presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, para decirle que, de conformidad con el análisis que yo había hecho de la ley 370 de migración, como la 252 de refugio, en las dos normas establecían que ante el ingreso irregular de Martín Antonio Belaúnde del Ocio no había otra salida que la Dirección de Migraciones de Bolivia expulsara a este prófugo de la justicia peruana, que tenía un mandato de captura desde mayo de 2014. Entonces yo le remití la carta pensando que este era un tipo que actuaba a favor de la ley. Y todavía me habló de un gran amigo mío, Julio César Trujillo, que ya se retiró de su junta directiva. Y yo le dije, pero qué raro, Julio César Trujillo Mesa es un hombre que ha sido catedrático conmigo en San Marcos, un hombre correcto, y estaba, no, me dijo, ha actuado mal, que esta cuestión. Le dije, voy a conversar con... No he tenido la oportunidad, ya no necesito hablar con Julio César Trujillo, porque los hombres malos producen acciones malas. Acuérdense lo que hay con los colaboradores de Alan García Pérez, Facundo Chinguel. No solamente, yo les digo lo siguiente: el decreto supremo por la exportación fácil de Serpos
se sustentó en un decreto supremo 163/2009, dado el año 2009, ¿por quién? Por el delincuente Alan Lube y Gabriel García Pérez, porque hay algo terrible con lo que yo ya quiero finalizar. Esto es para que sepan ustedes la calidad de los apristas, por Dios. Aquí hay los siguientes que se establece en este periódico, que habla que Facundo Chinguel permitió que los que trabajaban en Serpos mandaran la droga a través de este sistema de exporta fácil. ¿Se imaginan ustedes? O sea, colocar a una rata en el gobierno para que dé una disposición, ¿no? Y estaba con la resolución de la Superintendencia de Aduanas número 309 del 2009. O sea, donde esté el APRA, todo lo corrompe. Quiero finalizar, creo ya, ahora sí, en que el caso de tía María. No puede ser que se venda la posición esta de que la inversión que se frustra es porque el dinero, los 1.300 millones de dólares o 1.400 millones que va a venir de la inversión de tía María, de la Sommer, nos haga millonarios a toditos los peruanos. Yo les debo decir que ellos están preocupados para mantener unas reservas internacionales que le permita pagar el sueldo al mentiroso Ollantumala, a los ministros 30.000 soles mensuales, a los altos funcionarios. ¿Se imagina usted? Esa es la preocupación de ellos. No es, o dígame usted, señora, señor y joven, hombre y mujer, con la plata que ha ingresado de las inversiones mineras, ¿ustedes tienen plata? ¿Directamente les ha llegado? No. Yo les hubiera querido exponer, pero lo dejaría para el segundo programa, la opinión de Pedro Franque respecto a las 7 mentiras del dueño de Sauner, Óscar González Rocha, ¿no? En el sentido de que él reiteró la acusación de que hay terrorismo antiminero. Esto es totalmente falso. Señora, no voten por favor los abogados y abogadas por este aprista Fernando Alberto Calle, ni por estos dos, Ruth Monge, por el otro que es dueño de Gacal, porque sería poner lo peor en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.